Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Como ya estábamos hablando, la presentación del webinar del día de hoy va a ser cómo sanar el pasado y técnicas para lidiar con estas emociones negativas. Pero antes de ver todas estas emociones negativas, tenemos que identificar las emociones. Entonces, para ello vamos a tener primero una breve explicación y vamos a empezar con la presentación el día de hoy. Entonces, como decía, hoy vamos a explorar emociones negativas, especialmente aquellas relacionadas con experiencias pasadas. Pueden ser con traumas, con experiencias que nos han dejado marcados y pueden afectar nuestro bienestar en el presente y en el futuro. Entonces, también vamos a aprender con esto técnicas prácticas para liberar estas emociones y avanzar hacia una vida más saludable y más plena. Entre ellas vamos a encontrar eh, técnicas de respiración, recomendaciones acerca de ejercicio, técnicas incluso de alimentarias. Entonces, todo esto vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a identificar cuáles son las emociones. Muchas veces cuando hablamos de emociones, las primeras emociones que tenemos enfrente son las emociones negativas que tenemos. Entonces, me gustaría saber cuáles son las emociones que ustedes han estado sintiendo que pueden reconocer. Entonces, para ello, acá, por ejemplo, podemos ver una imagen que puede ser de angustia, de una emoción de angustia. Y normalmente esas emociones de angustia te pueden llevar a un estado depresivo, entonces hay que tener mucho cuidado con estas emociones negativas. Pero para ello también vamos a identificar qué clase de emociones normalmente nos ponemos del día a día. Entonces, es importante que normalmente nosotros vemos a una persona y decimos, uy, si esta persona está muy bien, o sea, tú la ves sonriendo, la ves de manera plena, pero muchas veces las personas se ponen esta faceta, ¿no? Entonces acá podemos ver en la imagen una persona que se pone las diferentes facetas de la emoción que cree que son adecuadas, porque muchas personas no saben cómo manejar las emociones y simplemente bloquean las emociones y tratan de entrar en un ambiente en el que se pueda ser común o pueda ser relacionado la emoción que deberían estar sintiendo, en vez de realmente sentir las emociones. Muchas veces hemos visto videos acerca de personas de que se ponen máscaras al día y que tratan de estar bien, pero en realidad no sabemos qué están sintiendo. Las emociones son cortas, pero cuando se llegan a sentir por un momento mucho más largo, podemos decir, si esta emoción dura más de una semana, dura hasta un mes y pasa hasta el segundo mes, ya se vuelven sentimientos que son difíciles de manejar y se tiene que llevar mucha ayuda para tener control sobre estos sentimientos y que pueden ser también llegar a ser sentimientos negativos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Siguiente, acá podemos ver qué emociones normalmente podemos tener en las personas. Entonces, las más conocidas son la de feliz, triste, me siento enojado, me siento asustado. Y esas son las principales, pero esas no son las únicas emociones que existen. Hay muchas más emociones. Y una de las emociones más que vamos a hablar hoy día es acerca de la envidia, la angustia, la tristeza, la ansiedad, la vergüenza. Todas estas emociones también son importantes porque a pesar de que hay emociones negativas, todas cumplen un rol. Entonces, si ustedes no han visto la película Intensamente que habla acerca mucho de las emociones, se las recomiendo porque justo acá estamos viendo las imágenes de una película que es para niños, pero en realidad explica muy bien cómo las emociones manejan tu estado mental y tu bienestar. Entonces, no hay que olvidar las emociones de angustia como vergüenza, tristeza y envidia, estas cosas que nos hacen sentir fuera de nosotros en un momento día a día y que previenen que nosotros podamos manejarnos de manera correcta y sentirnos adecuadamente en un ambiente social o en un ambiente personal. Porque estas emociones nos pueden realmente envenenar mucho el alma, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con estas emociones. Pero, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones que todos nosotros experimentamos. Como ya había mencionado, está la tristeza, la alegría, la ansiedad, la preocupación. Entonces, son conocidas, pero no de por ello dejan de ser complejas. Las personas, todo el mundo, toda esta combinación de emociones, ahí muestra una complejidad en la persona y cómo las personas realmente nos mostramos al ambiente. Entonces, aunque todos hemos sentido
la ansiedad y hemos sentido, somos nerviosos, no somos conscientes realmente cómo es el manejo de estas emociones. Y realmente el manejo de estas emociones puede llevar a que las personas se sientan muy incómodos con ellos mismos, incluso puede llevar a un bloqueo, incluso puede llevar a la enfermedad que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, ahora vamos a hablar de qué cosas son las emociones negativas. Las emociones negativas son aquellas de que nos generan malestar, que afectan nuestro equilibrio emocional y también físico. Y pueden ser resultado de estas experiencias traumáticas de las que hablaba anteriormente, que marcan tu pasado, pueden ser en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, y realmente son situaciones no resueltas que pueden acarrear cosas para tu bienestar en el futuro o en tu presente. Entonces, ahora que ya conocemos cuáles son qué son las emociones negativas, vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, la culpa, que surge cuando sentimos que hemos fallado o le hemos hecho daño a alguien. Incluso si no fue intencional, esta culpa nos puede realmente carcomer. Y esta emoción, cuando se vuelve un sentimiento como algo mucho más prolongado, realmente nos puede hacer daño. Yo he visto niños que tienen mucha culpa acerca de la separación de sus padres, cuando en realidad nosotros vemos la relación de los adultos no tiene nada que ver con los niños, pero en realidad este trauma que puede generarse de la separación de los padres y no haberse manejado en la niñez, la culpa, puede acarrear en más adelante que la culpa puede ser un despertador para nuevas emociones negativas en el futuro. Por ejemplo, se pueden sentir muy culpables acerca de situaciones que no pueden controlar. Por ejemplo, si hay amistades que terminan, se pueden sentir culpables acerca de esa amistad terminada. Muchas veces sigue teniendo este patrón de culpa frente a relaciones y se pueden privar relaciones futuras. Entonces, ahí tenemos una emoción para que nosotros podamos reconocer, porque parte muy importante acerca de poder sanar estos sentimientos, estas emociones pasadas, es reconocer estas emociones. Una vez reconocidas, podemos trabajar en ellas. Otra que deberíamos reconocer es el resentimiento. Es un sentimiento persistente de enojo, decepción contra otra persona y es cuando sentimos que nos han hecho daño. Y este resentimiento también es algo que debemos aprender a avanzar. No estamos diciendo de que olvides, porque muchas veces la gente confunde el resentimiento con, si tengo que perdonar a esa persona, no lo voy a hacer. Muchas veces el perdón es una de las cosas que más nos ayuda a avanzar en nuestra vida. Uno no está diciendo de que tiene que olvidar las cosas que han pasado, sino tiene que perdonar, pero no olvidar. Entonces, porque el resentimiento te va a comiendo poco a poco y nos puede bloquear en el futuro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el resentimiento. Siguiente tenemos la tristeza con la primera imagen que tuvimos al comienzo de la presentación, que es una emoción natural. Uno tiene que tener también en la vida para nosotros saber cuando nosotros tenemos momentos de pura alegría, de pura celebración entre nuestra familia o entre nuestros ambientes sociales o con nosotros mismos, también tenemos que aprender a reconocer que la tristeza es una emoción natural. Obviamente, cuando sabemos manejarla, sirve su propósito, pero cuando es prolongada y no se gestiona, puede llevarnos a la depresión, que ya es más prolongada. Una depresión se puede diagnosticar a partir de los 3 meses de continua tristeza hasta los 6 meses de continua tristeza, que no solo es un sentimiento de tristeza, sino también es un sentimiento de tener no ganas de hacer nada, la emoción de de estar cansado todo el tiempo, la sensación de que no puedes levantarte de tu cama, de que no quieres hacer cambios nuevos. Entonces, toda esta depresión va a generar un montón de nuevas emociones que normalmente son negativas. Entonces, hay que ver si la tristeza se tiene que manejar cuando se siente la emoción para que en un futuro no se genere la depresión. La ira. La ira puede ser una reacción inmediata, es reacción inmediata y me hace recordar mucho una vez cuando conversaba con un paciente y era una señorita que había chocado el carro de su papá y no es que era un carro no era, ella me contaba que no era un carro, no era un choque muy fuerte, pero igual obviamente
En ese momento ella me decía como que yo sé cómo reacciona mi papá, yo sé cómo reacciona mi papá en estas situaciones y lo primero que va a hacer es ira y su manejo de, él no sabía cómo manejar la ira. Entonces, su primera emoción de este señor era botar todo lo que tenía, las palabras, es una reacción inmediata de frustración, amargura, no saben qué hacer con ello y dicen lo primero que se le viene a la mente. Ahora, ¿cómo se maneja la situación después de este brote de ira, que es una emoción que viene, que viene frente a una situación inesperada? Se tiene que aprender a manejar la situación luego, porque obviamente esta emoción viene con fuerza y hay que aprender a manejar las consecuencias muchas veces de nuestras reacciones de ira y muchas veces hay que aprender a reaccionar. Realmente si tenemos ira, se tiene que haber, hay varios pasos para después de reconocer esta emoción, poder manejar esta emoción. Entonces también es una emoción que nos puede traer problemas si es que no sabemos manejarla. Entonces, estas son algunas de estas situaciones y reacciones fácilmente que se pueden identificar en los seres humanos. Por ejemplo, cuando hablamos de temor, el temor de perder la vida o amenaza frente a un resultado negativo, reaccionamos normalmente luchando, huyendo, manteniendo la situación en alerta o paralizándonos. También tenemos la confrontación de intereses con nuestros semejantes. Reaccionamos con ira o reaccionamos con enojo. Muchas personas reaccionan con en vez de reaccionar con ira o con enojo, cuando tienen un momento de confrontación, se retiran porque no quieren, no les gusta la confrontación, ¿no? Ahora, la pérdida de un ser querido que muchos de nosotros hemos pasado, lo reaccionamos con la tristeza y empaticemos con las personas que nos apoyan. Luego tenemos la celebración del léxico, enamoramiento, que reaccionamos con exaltación, con la alegría. Y luego tenemos el esfuerzo o un desafío que reaccionamos con satisfacción y también alegría nuevamente. Ante personas que necesitan nuestra ayuda, reaccionamos de manera rápida, altruista y según el riesgo de nuestra seguridad. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque muchas veces nosotros, aunque somos adultos, no sabemos identificar qué emociones estamos sintiendo en el momento y por qué las estamos sintiendo. El identificar la situación es muy importante para saber manejar la emoción. Si no identificamos la situación, si no identificamos la emoción, no podemos seguir avanzando, porque si no sabemos que por qué estamos sintiendo, cómo o qué es lo que estamos sintiendo, cómo es que manejamos estas emociones a un futuro y cómo es que nuestro cerebro procesa este acontecimiento para poder seguir avanzando. Entonces, es muy importante si tú tienes un mal recuerdo, si no te acuerdas por qué te sientes incómodo en algún lugar, puede ser que sea por un trauma. Entonces, puede ser que en algún momento hayas pasado una confrontación de semejantes y te hayas bloqueado y en vez de reaccionar con ira y enojo, simplemente tienes un disgusto por ese lugar donde tuviste esa confrontación. Entonces, hay que tener en cuenta mucho los momentos en los que pasan las cosas, por qué pasan las cosas, cómo pasan las cosas y para poder identificar las emociones que nos van brotando en ese momento y también al futuro, que más adelante estas emociones nos pueden causar heridas. Por eso estábamos hablando en el comienzo acerca de eh, cómo ayudar a curar el pasado, ¿no es cierto? A afrontar el pasado. Entonces, ahora están, justo en este momento estaba hablando de que en el pasado se pueden generar estos traumas y estos traumas, el desarrollo de estos traumas psicológicos puede ocurrir tras un evento traumático, aparecer meses atrás, puede aparecer incluso hasta 6 meses aparte, como dice en la diapositiva, y se puede generar porque tenemos estas situaciones de angustia, podemos haber vivido algo muy fuerte, sufrido por algún suceso que pasa a nosotros o incluso a las personas que queremos. Entonces, este trauma va a generar que más adelante se nos haga problemas. Entonces hay que saber manejar en estas situaciones, hay técnicas para poder manejar este trauma y llegar a un bienestar a pesar de las situaciones difíciles que hemos pasado. Y ahora vamos a ver cuáles son las técnicas también de cuáles son para manejar este trauma. Entonces, como mencionaba al comienzo, las emociones negativas no son malas en sí mismas. Todas las emociones cumplen un objetivo. Pero cuando se quedan estancadas, realmente nos pueden afectar mental y físicamente. Entonces, vamos a ver ahora cómo nos puede afectar mentalmente y qué impacto en la salud realmente puede tener estas emociones que nosotros tildamos como negativas, porque realmente nos hacen sentir mal y pueden ser emociones que son
no son tan agradables de sentir, pero en realidad cumplen un propósito si son solucionadas, así como la alegría cumple un propósito, así como todas esas emociones positivas cumplen un propósito, las emociones negativas también cumplen un propósito. Pero si no son solucionadas, por ejemplo, puede tener impacto como la ansiedad. Yo sé que muchas personas dicen, ay, sí, yo soy ansioso, pero hay realmente ansiedad diagnosticada. Hay personas que no pueden respirar cuando tienen situaciones de ansiedad. Entonces, hay que tener, incluso hay medicación para las personas ansiosas. El estrés crónico, que muchas veces se habla de estrés, pero no se habla de burnout, que es estrés en el ambiente de trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con estas emociones, con esta emoción de estrés, el impacto que tiene el estrés en nuestro trabajo, porque no solo es el síndrome de estar quemado, ¿no es cierto? El burnout. Entonces, cuando estás en el trabajo, cuando te sientes totalmente quemado, tienen que haber herramientas para poder manejar este estrés crónico. La angustia, la depresión, que es un estado de tristeza más alargado, como el que ya habíamos hablado. Y también esto puede llevar incluso a trastornos de limítrofe de la personalidad, que lo tenemos acá, que es el TLP, que cuando uno ya no puede manejar las emociones, realmente llega a tener hasta trastornos mentales. Entonces, que pueden ser obviamente tratados con terapia y se manejan de manera cuidadosa con un acompañamiento, pero este es el impacto que más allá que puede tener nuestra salud no poder manejar estas emociones. Entonces, estos son ya problemas físicos que puedes tener, que una persona puede tener en su salud física, como problemas digestivos. Está el síndrome de intestino irritable, que muchas personas, por estrés generan este síndrome de intestino irritable, que muchas veces muchas personas no pueden comer, muchas personas están con el estómago suelto constantemente, están con náuseas, y cuando van al gastroenterólogo, el gastroenterólogo le dice, esto es algo mental. Y realmente hay personas de que no pueden comer sus alimentos por el nivel de estrés que tienen. El insomnio es otro, que hay muchas técnicas para poder realmente solucionar el insomnio, pero también puede ser el impacto que tiene estas emociones negativas. Hipertensión también es otra que muchas veces dicen, ¿no? a las personas mayores, no hay que darle emociones fuertes porque se les sube la presión. Entonces, realmente la hipertensión es importante incluso a nuestra edad adulta. Problemas musculares, está la fibromialgia, que es un problema donde por estrés se contracturan los músculos del cuerpo y pueden ser los músculos de los hombros constantemente y del cuello, pero estas personas que tienen fibromialgia y tienen estos problemas musculares a raíz de las emociones negativas, se contracturan realmente cualquier músculo. Yo he tenido personas de que tienen hasta contracturas en las pantorrillas, en los brazos, en la espalda baja y realmente puede ser cualquier músculo de tu cuerpo. Cefalea, podemos tener, podemos tener trastornos alimenticios también, personas de que dejan de comer ya no solamente por, este, por el hecho de que sienten emociones negativas, sino también porque están preocupados, porque estas emociones negativas pueden venir con un trauma acerca de la ideación del cuerpo, ¿no? De cómo debería ser correcto. Y como estaba mencionando acá, dolores de cabezas intensos en los que se tiene que tomar medicación para poder solucionarlos. Y estos son realmente problemas que pueden afectar a la vida diaria de una persona. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo manejamos estas situaciones. Entonces vamos a ver ahora la conexión entre el pasado y las emociones. Las experiencias del pasado, especialmente que fueron muy intensas, pueden tener un impacto en nuestra vida si es que no se procesan, si es que no pasan por un proceso de identificación, qué es lo que sentí, por qué es lo que pasó, qué es lo que sentí, qué es lo que estoy sintiendo ahorita y qué reacciones voy a tener frente a esta situación. Entonces, cuando una persona enfrenta situaciones difíciles, diferentes situaciones dolorosas, pueden ser de pérdida, traición, abuso, emociones que realmente pueden afectar, se almacenan dentro de nuestra mente, de nuestro cerebro, de nuestros recuerdos y también en una sensación fisiológica. Entonces puede afectar nuestro bienestar presente y en el futuro.
Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá algunos ejemplos para que ustedes puedan identificar también qué traumas o qué traumas emocionales pueden tener no resueltos, eh, si se sienten identificados con lo que voy a mencionar. Por ejemplo, si una persona vive un evento traumático como el abandono o estar en una relación tóxica, su cerebro tiene una huella emocional. No es que automáticamente tú dices, yo ahorita realmente me quiero olvidar y no, pero el cerebro lo recuerda todo, incluso el cuerpo recuerda las cosas. Entonces, se puede activar con situaciones familiares. Por ejemplo, muchas personas que tienen ya este patrón de emociones aprendidas provienen de la infancia, de dinámicas familiares como el miedo, el rechazo, la necesidad de complacer y cómo esto nos afecta en el futuro. Por ejemplo, este trauma emocional de haber pasado con un evento de abandono, muchas veces las personas dicen, se pueden bloquear y decir, ya pueden nunca más estar en una relación por miedo a sufrir este abandono nuevamente. Entonces se hace un autosabotaje que vamos a ver también más adelante, pero esto nos puede generar pérdidas de amistades también por miedo al abandono. Entonces, por ejemplo, este es el caso del ejemplo que menciono acá. Ahora, si las emociones que no se procesaron en su momento tienden a reaparecer en situaciones actuales, a menudo de manera o fuera de contexto. Por ejemplo, una persona fue traicionada en una relación pasada, justo de lo que estábamos hablando ahorita, y puede reaccionar con celos extremos en su próxima relación o en su relación actual o miedo al abandono. Y aunque no haya reacciones, o sea, no haya una realmente, la persona diga, no, pero yo nunca lo he visto engañarme, no he tenido, pero realmente estos celos, no hay ninguna razón objetiva para que tenga ah, estas emociones negativas, pero aún así la huella emocional, la huella de la que habíamos hablado anteriormente, que se queda en nuestro cerebro, sigue permanente ahí. Entonces, ¿por qué no se ha solucionado? Porque probablemente la emoción que tuvo anteriormente fue traumática, dejó una huella en el cerebro y las emociones que se sintieron en ese evento traumático no fueron lidiadas en el momento en que se debió y no fueron procesadas de la manera en la que se debía. Entonces, esa es la memoria emocional y nuestra memoria, nuestro cerebro, especialmente el sistema límbico, se encarga de almacenar estos recuerdos. Entonces, la memoria emocional no siempre es consciente, pero se puede ser activada con, por ejemplo, olores. Por ejemplo, hay olores que nos hacen recordar a algunas personas, sonidos que nos pueden incomodar, palabras, situaciones, hasta lugares que nos pueden recordar estas experiencias pasadas. Por ejemplo, alguien que fue regañado severamente por sus padres en la infancia puede sentir una intensa crítica en el futuro. Imagínense cómo esta persona que fue criticada constantemente por sus padres en la infancia, en la adultez, probablemente cuando siente la crítica, que puede ser crítica, una mala crítica o una crítica constructiva de parte de sus superiores o de sus jefes, vaya a sentir de manera automática, puede revivir el pasado cuando fue severamente regañado por sus padres. Y esto revela la huella en el cerebro que tenemos de una emoción no lidiada, de una emoción no procesada. Entonces, tenemos ciclos. Entonces, en estos ciclos de cómo pasa este proceso de la emoción y cómo no, en realidad no es bien procesada esta emoción, podemos tener la repetición emocional. Y una persona que no ha liberado las emociones pasadas tiende a repetir estos mismos patrones emocionales. Y a menudo es sin darse cuenta. Nunca han tenido una amiga que, por ejemplo, o un amigo que siempre regresa con la ex o siempre regresa con el mismo, o está con el mismo tipo de chica o de chico. Y es por eso, porque repite esta emoción no resuelta para poder resolverla. Entonces su cerebro de alguna manera está buscando resolverla frente a esta repetición emocional. Entonces, por ejemplo, alguien que ha sufrido un rechazo en el pasado puede seguir buscando relaciones en las que se siente rechazado, perpetuando el dolor porque el cerebro está buscando sentirse sanar de alguna manera. Entonces, es algo que uno no se da cuenta, pero sigue los mismos patrones emocionales. Luego está la proyección emocional.
donde tenemos el ciclo donde las emociones no resueltas del pasado suelen ser proyectadas en las personas o en las situaciones actuales. Por ejemplo, lo que estábamos hablando anteriormente de una persona que sí puede ser haber sido engañada y tiene celos constantes de su nueva pareja, a pesar de que no hay razones lógicas de que su nueva pareja la esté engañando, ya vamos a tener acá esta proyección emocional. Si me pasó en el pasado, me va a pasar ahora también. Entonces, otro ejemplo puede ser una persona traicionada por un amigo en el pasado y desconfía automáticamente de las nuevas amistades, proyectando su dolor sobre ellas sin motivo, un motivo real. Y el autosabotaje, que también hemos hablado anteriormente acerca de cuando las emociones negativas acumuladas pueden llevar al autosabotaje, o sea, impiden el éxito o la felicidad. Y acá podemos ver muchas veces que vemos que personas que no se sienten merecedores del éxito debido a las experiencias pasadas donde personas les han dicho, no, no eres suficiente. Entonces ahí la persona misma se puede autosabotear. Entonces ahí permite situaciones en las que si realmente su eficiencia es debilitada y muchas veces puede evitar oportunidades, incluso romper relaciones saludables de forma inconsciente para confirmar sus creencias negativas, las creencias negativas de que no son suficientes, las creencias negativas de que no merece el éxito que tiene. Entonces, poco a poco va a propósito perdiendo las oportunidades para seguir creciendo laboralmente como persona o incluso familiarmente. Y poco a poco uno mismo se va autosaboteando. Entonces hay que tener cuidados con estos ciclos porque una persona que pasa por trauma y emociones negativas puede tener todas estas. Puede tener diferentes, pero al mismo tiempo también es posible pasar por todos estos ciclos. Ahora sí venimos a la parte que a mí más interesa, porque es muy importante lo que hemos hablado anteriormente, poder reconocer las emociones, por qué las estamos sintiendo, pero acá tenemos técnicas para liberar estas emociones. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Acá tenemos 5 estrategias para manejar las emociones. Por ejemplo, aceptar cómo te sientes. Es muy importante aceptar que nos sentimos enojados, que nos sentimos angustiados. ¿Por qué nos sentimos de esta manera? Entonces, entender las señales de tus emociones, qué es lo que me está generando. Me está generando un temblor de manos, me está generando no poder respirar de manera adecuada. ¿Qué señal me está dando mi cuerpo que tengo esta sensación? Y sea honesto contigo mismo sobre tus emociones. Muchas veces la gente dice, no, yo no quiero estar triste, no voy a estar triste y voy a poner mi cara de feliz todo el momento. Entonces, si tú no eres honesto contigo mismo, bloqueas las emociones. Busca lo bueno a tu alrededor. Siempre hay buenas cosas alrededor. Incluso si sales y ves árboles afuera de tu casa, es algo bueno. Hay que aprender a ver lo bueno que hay cerca de nosotros. Si tenemos un plato de comida, muchas veces el agradecer por las cosas nos ayuda a manejar la ansiedad y busca ayuda cuando lo necesites. Si no puedes manejar tus emociones solo, puedes hablarlo con amigos, con tus familiares, puedes ir a hacer terapia, que es hablar ya también con un profesional que te ayuda muchas veces mucho mejor a manejar las emociones. Pero es muy importante también tener un círculo en el que tú te puedas sentir mm, aceptado para poder hablar de estas emociones, ¿no? Cómo no deberías manejar tus emociones. Esto es muy importante. Evita desahogarte a gritos y a golpes. Entonces, hay muchas personas y se ha visto muchos videos en el internet, por ejemplo, cuando personas que están molestas realmente no saben qué hacer con su cuerpo y su única reacción es dar golpes a la pared. Y yo realmente he visto personas de que con eso supuestamente se sienten mejor porque es una liberación del estrés, pero gritando y dando golpes a la pared o rompiendo cosas, realmente muchas veces no es la situación en la que deberías manejar tus emociones. Ahora, sí hay algo que se llama terapia catártica, donde se habla acerca de tener un ambiente seguro para romper cosas. Hay estas casas donde te dan un cuarto y te ponen un montón de cosas viejas y te dicen y te dan como un montón de herramientas, te dan martillos, te dan machetes, te dan de todo, te dan un equipo especial y te dicen rompe lo que quieras. Y hay realmente lugares donde hay terapia catártica, que es acerca de romper cosas, de poder gritar, de poder hablar, de poder manejar estas emociones. Pero hay ambientes para hacer estas cosas. Entonces hay que tener un ambiente controlado para poder hacer esta terapia catártica. Entonces,
Si tu primera reacción es gritar y golpear las cosas, no estamos sabiendo cómo manejar las emociones. Si tu primera reacción es pensar y decir, lo que necesito es desahogarme en este momento e ir a un lugar que tenga el ambiente propicio para poder hacer lo que tú quieres, ahí sí estás manejando tus emociones. No escondas lo que sientes. Como estaba hablando anteriormente, si tú pones una faceta delante tuyo, si tú pones tu cara feliz cuando te sientes triste, probablemente te vaya a bloquear en un futuro y vaya a generar un trauma. La distracción no siempre ayuda. Como dije, si tú reconoces tu emoción y sabes por qué vas a ir a un ambiente en el que necesitas distraerte de esta manera, puede ser una buena de manejar tus emociones. Pero si en vez de sentir cualquier cosa, simplemente bloqueas lo que estás sintiendo y te distraes, no es la manera correcta. Entonces, mejor es aceptar y reconocer las emociones. Y las emociones, acá dice, como dice la imagen, son importantes, tienes que aprender a entenderlas y vivir mejor con ellas porque tienen un propósito. Entonces, acá tenemos afirmar las emociones. ¿Y qué significa afirmar las emociones? Es reconocer y aceptar qué emoción estás sintiendo, tal y como vienen, sin juzgarlas como malas o buenas. Y acá tenemos algo pequeño que nos dice cómo identificas lo que sientes. En lugar de reprimir o negar las emociones negativas, reconoce y nómbralas. Estás enojado, estás frustrado, estás triste o te sientes ansioso. Entender exactamente lo que sientes es el primer paso para poder gestionar esta emoción. ¿Y qué beneficios tiene de afirmar tus emociones? Mejora la comprensión de uno mismo, reduce el estrés, fomenta respuestas. Realmente empiezas a encontrar las respuestas de por qué te sientes de esta manera. Pasos para afirmar tus emociones. Identifica, acepta, explora, expresa tus emociones de manera constructiva. Y por ejemplo, un ejemplo práctico, desde escribir un diario hasta hablar con un amigo, encuentra una forma de expresarlo como uno se siente. Y muchas veces algo muy saludable para hacer estos ejemplos prácticos es el ejercicio. El ejercicio nos va a ayudar muchas veces incluso a lidiar con los síntomas de las emociones negativas, como el insomnio. El ejercicio nos va a ayudar con los dolores musculares. El ejercicio nos va a ayudar a liberar nuestra mente. Entonces, el ejercicio no solo es bueno para el cuerpo, sino también es bueno para la mente. Y la mente va a procesar de mejor manera las emociones negativas que tenemos. Ojo, no hay que tomar el ejercicio como una respuesta inmediata a una emoción negativa. Si uno dice, estoy molesto, no quiero sentir molestia, me voy a ir a correr y se corre 10 kilómetros en una. Se pasa toda la Costa Verde. Eso sería el evitar una emoción, el sentir una emoción con otra con el ejercicio. Y eso está mal. Y muchas veces las personas que se autosabotean y estas personas que tienen este daño a sí mismo, que es, por ejemplo, las personas que se hacen daño a sí mismo, haciéndose cortes, y las personas que tienen esta tendencia a hacerse daño a sí mismo, esta es la técnica que utilizan. Por ejemplo, no quiero sentirte distresa, prefiero sentir dolor. Y es una forma de evitar la emoción que estás sintiendo. Entonces, esa no es la manera correcta. Uno tiene que procesar la emoción y luego aprender, luego afirmar sus emociones y luego procesarlas y gestionarlas. Ahora, la escritura es terapéutica, así que yo, aparte del ejercicio, recomiendo, esta es una manera también de catarsis. Muchas veces las personas no sabemos cómo expresar cómo nos sentimos con las palabras, porque se nos hace confuso. Muchas veces nuestra mente no procesa lo que estamos diciendo y no puede mandar impulsos que puedan describir lo que sentimos con palabras. Pero hay personas que a pesar de que no pueden verbalizar fácilmente estas emociones, pueden escribir estas emociones y pueden escribir acerca de las experiencias que tienen y que forman estas emociones, y es una forma de sacar lo que está atorado a veces dentro nuestro. Y permite liberar el dolor y ganar una perspectiva, ya que lo lees más adelante y lo ves con otra perspectiva, te puede ayudar a manejar esa emoción y ya puedes saber en el futuro, esto fue lo que sentí y ahora no me siento así o me sigo sintiendo así, ¿qué debo hacer para seguir procesando esta emoción? Muchas veces eso nos ayuda porque la escritura también es un método de catarsis. Ahora, la visualización guiada, que muchas veces se necesita una técnica, es una técnica de meditación que se necesita ayuda de otra persona, en la que persona utiliza su imaginación para visualizar
estos escenarios que le ayudan a procesar emociones. Y funciona muchas veces con las mentes con las personas que no distinguen entre lo real y lo imaginado. Entonces, cuando visualizamos algo con suficiente claridad, podemos reprogramar nuestras emociones y percepciones. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, una persona revive un evento traumático y otra persona le está diciendo, ¿y qué es lo que sientes? ¿Y qué es lo que está pasando? Y cuéntame, ¿qué es lo que hubieras hecho? Y viven reviviendo el momento una y otra vez hasta que este momento traumático cambia y va procesando por la persona y cambia a un momento más agradable para ellos. Entonces, esa es parte de una terapia cognitivo-conductual que también se puede intentar hacer de manera personal, pero obviamente de manera guiada por un terapeuta es mucho mejor. O esa sería mi recomendación personal. Y finalmente tenemos un método de respiración en el cual yo les recomiendo el 4, 5 y 7, que es acerca de inhalar por 4 segundos, contener la respiración por 5 segundos y botar, exhalar por 7 segundos. Y repetir este método de respiración para poder calmar la emoción. Muchas veces si nos sentimos con mucha ira, nuestro cerebro no sabe procesar la emoción de ese momento y no sabe cómo reaccionar. Si tú ya te estás dando cuenta de que no sabes cómo vas a reaccionar y si vas a reaccionar mal frente a otras personas, puedes utilizar este método de respiración hasta que te sientas con calma y puedas manejarlo y puedas, después de la situación y cuando estés más calmado, puedas procesarlo de manera adecuada. Si tenemos una conversación de esa manera, siempre hay que buscar antes de la conversación un espacio de reflexión. Y este espacio de reflexión nos va a ayudar a poder comprender las emociones y también pensar en las emociones de la otra persona. Entonces, cuando tú tienes este espacio de reflexión y la otra persona también tiene poder este espacio de reflexión, pueden llegar a un momento donde haya una comunicación y la comunicación es muy importante para relacionar, resolver estas emociones negativas. Entonces, la manera de abordar sería acercarse a la otra persona y decirle, yo en este momento no me encuentro listo para tener esta conversación, pero sí voy a estar listo una vez tenga este momento para procesar mis emociones. Y cuando tú te sientas listo o lista para procesar estas emociones, después de haber procesado estas emociones, podemos tener esta conversación. Entonces, así abordas la conversación. Y poco a poco puedes ir preguntando, yo ya me siento listo, todavía no me siento listo, pero no es cuestión de evitar, sería una cuestión de procesarlo poco a poco y poder luego tener la conversación. En realidad no es una cuestión de no pensar, puedes tener distractores. Por ejemplo, yo en este momento justo quería abordarlo también en el tema, y algo que es muy popular ahora para las personas que sienten ansiedad o sienten preocupación y en ese momento quieren procesar esta emoción, pueden utilizar lo que son los fidgets, que son utilizados normalmente ahora por niños, que pueden ser como este que tengo acá, que la misma universidad nos daba a nosotros, a los estudiantes del máster, para poder eh, tener manejo de emociones y estos también que los niños juegan. Entonces, muchas personas manejando estas herramientas en las manos o incluso las herramientas de respiración, las herramientas como el ejercicio, las herramientas de lectura, las herramientas de la escritura, nos puede ayudar a canalizar nuestra ansiedad y nuestro estrés. La huella emocional que deja muchas veces en nuestro cerebro estos traumas nos pueden jugar más adelante de manera negativa, pero la manera de poder solucionarlos es poder gestionar la emoción, reconocer cuál es la emoción que tuviste, cómo la tuviste, por qué la tuviste, aceptar realmente esta emoción. Es muy importante que la persona pueda hablar con ello como puede ser con un especialista o con amigos. Entonces, eliminar esta memoria emocional muchas veces no es fácil. Si es un trauma muy profundo, probablemente necesite acompañamiento terapéutico, pero también aceptando las consecuencias de esta emoción y también aceptando que no todo el mundo nos genera esta emoción o no todo suceso en nuestra vida va a tener la misma huella, la misma huella emocional, nos puede ayudar bastante. Para poder ayudar
a canalizarlo. Los ejercicios de respiración muy buenos, son muy buenos. Y otra cosa que yo he recomendado y que personalmente a mí me funciona es que si te encuentras en una crisis de ansiedad y una crisis de estrés y necesitas alguna distracción para tu cerebro, no significa luego no procesar la emoción, porque en ese momento tal vez no puedas procesar la emoción, pero luego de el ataque o de ansiedad o este brote de estrés que tengas, lo puedes procesar. Pero en ese mismo momento donde no sabes qué hacer, es buscar un objeto con con cada letra del abecedario en la habitación en la que te encuentras. Entonces, por ejemplo, yo me encuentro en una habitación, entonces digo, ah, ahí hay un armario. Ahí, ¿qué empieza con B? ¿Qué empieza con C? ¿Qué empieza con D? Y buscar cada cosa hasta que tu mente se distraiga para poder canalizar estas emociones que son muy fuertes para manejar y luego recién procesar por qué tuviste este ataque de ansiedad o este ataque de estrés.